Bueno, tengo que decir que estoy hiper mega resfriada, entonces la garganta me falla muchísimo y no solamente eso, sino para quedar bien con mis fundadores, o sea, con los fundadores del proyecto en el que trabajo, pues también he querido invitarlos, los he autoinvitado, ¿vale? Y entonces quiero bueno, que suba Lole, que es una de las fundadoras junto con Fran Aranda del proyecto en el que trabajo, y así también pues que me ayuda a presentarte. Preséntate ya. Es que yo, si no me presento con fotos, no es lo mismo. No es por nada, es que... Espera. Nada, tú tranquila, no hay prisa. Espérate, escúchame, que voy a poner el view. View... Full screen mode. Es el mismo. Next. Ahí está. Venga. Vale. Pues bueno, yo soy de aquí al lado, ¿vale? Como podéis comprobar, siempre me gusta presentarme con uno de mis momentos más felices de mi vida, ¿no? Que fue cuando Ken Barber me firmó la prótesis. ¿Vale? Sí, me falta una pierna y soy feliz, ¿vale? Si no... Lo digo porque soy mucho de humor negro, entonces así se pilla mucho mejor. Y nada, muchas gracias por invitarme, que yo por charlar que no sea, ¿sabes? Vale, pues nada. Me quedo yo con este que me mola. Bueno, nosotros venimos aquí sobre todo a hablar de Fontown, ¿vale? Que es un proyecto en el que estoy trabajando gracias a Lole y a Fran, pero sobre todo también veníamos un poco para hablar de tipografía, ¿no? Para nosotros la tipografía básicamente es la espina dorsal del diseño gráfico, o incluso me atrevería a decir que los cimientos, ¿vale? Y los diseñadores gráficos, por ejemplo, como yo, pues tenemos la finalidad de transmitir un mensaje y además puede hacerlo de manera seductora, hacerlo de manera atractiva y clara, ¿no? La tipografía es la forma, ¿no? Es nuestra materia prima para transmitir ese mensaje. Desde mi punto de vista, que puede que sea uno de los objetos visuales más bellos que haya creado el ser humano, porque yo soy así de motivada con la tipografía. ¡Qué bonito! Pero también no solamente forma, sino que es significado. Y bueno, las letras se inventaron para ser leídas, ¿no? Y entonces, no solamente los diseñadores gráficos trabajamos con tipos, sino que todo el mundo hace uso de las tipografías. Lo hemos visto aquí, lo vemos desde, bueno, si alguno está haciendo el último año de periodismo, bueno, desde un TFG, que todavía no sé muy claro lo que es, a una carta de menú de un restaurante, desde un logotipo a cualquier cosa, una presentación digital. O sea, todo el mundo, en mayor o menor medida, utiliza la tipografía. Sigamos. De hecho, es decir, también, la foto de antes también dice mucho, porque al final la tipografía, al menos para nosotros, es la medida de todo, ¿no? De hecho, vemos, por ejemplo, la Biblia de Gutenberg, y el cuerpo de la tipografía tiene un cuerpo que, si pasamos a la siguiente, sí, te da una línea, ¿no? Una línea que depende de lo que leas bien, ¿no? Si seguimos viendo un poco hacia adelante, también te da una columna, ¿no? Y esa columna te da también una mancha, y esa mancha te da el formato, ¿no? Entonces, si eliges un cuerpo más grande, todo esto cambiará. Con lo cual tiene sentido que esté al tamaño de todo, ¿no? La medida de todo, perdón. Pero al final se sigue trabajando de la misma forma. Si hay un ritmo vertical que describe qué cuerpo se utiliza, describe el formato, describe incluso otros cuerpos, ¿no? El cuerpo base, los H1, H2, etc., ¿no? Incluso también se suele utilizar también ese ritmo vertical en la parte digital, ¿no? Como podemos comprobar, aquí tenemos iconos o tenemos incluso una entradilla que utiliza un cuerpo menor y sigue manteniendo el mismo ritmo del cuerpo base, ¿no? Es decir, aquí el tamaño importa, ¿vale? Vale, pues, ¿qué tipografía seleccionar? ¿No? Todos, seamos diseñadores gráficos, seamos periodistas, seamos lo que sea, si nuestra materia prima es el texto, tenemos que llegar un momento de la vida y del proyecto que tienes que hacer la elección tipográfica. La importancia de una buena elección tipográfica yo creo que es totalmente absoluta, ¿no? De ello depende, por ejemplo, que nuestro mensaje, bueno, pues llegue al espectador o al lector, o incluso que lo potencie, ¿no? Luego también las tipografías tienen diferentes personalidades, diferentes estados de ánimo, que lo suyo es que coincida con la intención del mensaje que queremos transmitir. Y luego también es necesario tener en cuenta una serie de factores para esa elección tipográfica, ¿no? No sé si os pasa, cuando uno tiene que seleccionar pues, tipografía, pues la cara de, ay, madre mía, qué elección cojo. Nosotros, para facilitar un poco el trabajo y para plantearos los problemas que tenemos normalmente las personas que utilizamos, yo no voy a decir diseñadores porque lo quiero agrupar a todo el mundo que trabaja con contenido, con texto, cuya materia prima es el texto, ¿no?
nos enfrentamos con una serie de problemas que de ahí pues, fue un poco cuando nació un poco Fountain para solventar todo este tipo de problemas, ¿no? Entonces, quizá para resumirlo un poco en estos 20 minutos, 3 pueden ser los factores más decisivos a la hora de hacer nuestra elección. El primero, casi siempre, es la envergadura de nuestro proyecto. Hoy en día no solamente trabajamos en proyectos cuyo destino es ser impreso, sino que también cuenta por el soporte, que muchos de ellos van a ser soporte digital o quizá ambas cosas, ¿no? Soporte físico y soporte digital. Y a la hora de adquirir una tipografía, pues tenemos que tener claro también qué tipo de licencia de uso vamos a necesitar, porque no es lo mismo una tipografía, o sea, licencia de uso para una tipo que se va a usar para una web, para una tipo que se va a usar para una aplicación móvil, o para una tipografía que se va a usar para un soporte físico. Cada uso, cada licencia tiene un precio diferente y una manera diferente de hecho, creo que tiene una anécdota. Sí, efectivamente, te voy a contar ahora. Que se nota que no está preparado esto, ¿vale? A ver, yo recuerdo, muchas veces que no nos damos cuenta de decir que tú te emocionas, ves una tipografía que te mola y dices, hostia, ¿cómo encaja esto en el proyecto, ¿vale? Nos pasó que con Movistar, en el rediseño de Imagenio, y utilizamos Arial. Que tú dices, Arial tiene que ser barata, ¿no? Arial, ¿no? Están todos los ordenadores, claro, sí, seguro. Cuando fuimos a la distribuidora, nos dieron, sí, te voy a cobrar barato, 10 céntimos por cada usuario que tiene en Movistar. Bien, al año, joder, tu muela. Y obviamente decidieron hacer la suya propia, ¿no? Económicamente, y al final también se adapta a sus necesidades, porque también los ordenadores que tienen Movistar y todo en el Perulí allí de Madrid son también de último modelo, ¿vale? Entonces, tened en cuenta la licencia. No, la licencia es importante, pero también, por ejemplo, una de las cosas que necesitamos a la hora de abordar los proyectos en general y la necesidad que nos pida la propia tipografía, ¿no? Si nosotros estamos maquetando algo para diseño editorial, vamos a necesitar pues, que nuestras tipografías tengan una serie de variables y que tengan una serie de glifos o caracteres, ¿no? A lo mejor pues, necesitamos versalitas, o necesitamos cursivas, o necesitamos negritas, o necesitamos una serie de variables tipográficas que también no vienen, con lo cual necesitamos una familia grande, una familia tipográfica grande. Todo esto siempre, pues, claro, una tipografía profesional pues te lo da. Pero podríais decir, bueno, pero una tipografía, ¿no existen tipografías gratuitas o de libre uso, de tal, que te lo dé? Bueno, sí, a ver, las hay y las hay muy buenas, ¿no? Que son de libre uso, que no hay que pagar nada por ellas, sí que hay que mencionar la fuente, entre otras cosas, pero claro, no son las pocas, ¿no? Son las mínimas. Entonces, al final, un poco como Sota, Caballo y Rey, si siempre elegimos una tipografía, si siempre elegíamos, por ejemplo, en mi caso yo elegía muchas de libre uso, para mis proyectos, pues al final todos mis proyectos se parecían un montón, porque siempre eran casi siempre las mismas tipografías, y como dije antes, cada tipografía tiene una personalidad, un estado de ánimo, que deberíamos de preocuparnos porque coincidiera con el propósito de nuestro proyecto o de nuestro diseño. Y bueno, y a todo el mundo nos gusta la pata negra, ¿no? Nos gustan las cosas buenas de verdad. Pues entonces, claro, pues a mí también me gusta una tipografía buena. O sea, no, claro, gratuitas también, pero claro, muchas veces pues hay otras que estaban muy bien y que a lo mejor yo no podía tener acceso a ellas por el precio. Precio que bueno, que le corresponde totalmente, porque hacer tipografía es de las cosas más difíciles del mundo para mí, pero que también, bueno, pues que a lo mejor por dinero del proyecto X, pues no podíamos acceder a ese tipo de tipografía. Siempre está la opción de intentar, bueno, pues no tener jamón de pata negra y tener una paletilla, o tener un jamón de otra marca, así, marca Paco, de marca, yo qué sé, lo que sea. Que en nuestro caso sería, bueno, pues no tengo una buena, pero intento piratearme esta para usarla en mi proyecto, y en fin, casi siempre, bueno, entre la búsqueda y que pirateas, que no sé qué, no sé cuándo, bueno, al final se te va un tiempo, y ese tiempo, pues también, el tiempo de dinero hoy en día, pues también repercute en todo el tema del dinero y del proyecto, al fin y al cabo. Y aquí es cuando llega Fountain, ¿no? Fountain, bueno, pues ya hemos dicho, así para hacer un resumen de las cuentas, tenemos el problema, a la hora de decir las tipografías, tenemos la licencia, tenemos el precio, que muchas veces se nos escapa, no sabemos a lo mejor muchas veces dónde buscar la referencia, si esta tipografía que me gusta realmente cumple con las necesidades que yo voy a necesitar en el proyecto. Y Fountain nace, bueno, pues para solucionar en parte todo ese tipo de problemas, ¿no? Una aplicación de escritorio con un catálogo, hoy en día tenemos más de 1500 tipografías, todas son de muy buena calidad. Lo único que se hace es, uno se descarga la aplicación,
Y desde entonces, bueno, pagando tenemos una tarifa, ¿vale? Una tarifa mensual, digamos que es una especie como de Spotify o Netflix de las tipografías. Tú tienes ahí tu aplicación y, bueno, vas eligiendo pues, una de esas tipografías. Aparte tenemos filtros para que vayas ajustando un poco la tipografía que vas buscando, la búsqueda a las necesidades de tu proyecto. Además, lo bueno que tiene Fontao es que solo tiene una licencia única para dominarlas a todas. O sea, ya no te tienes que preocupar de, no sé, de que si es para una aplicación, si es para esto, si es para otro. Con Fontao solo tienes una licencia y además tiene un montón de previsualizaciones, con lo cual pues puedes ir viendo más o menos, scrollando y tal, buscando entre todas las tipografías que tenemos, que también la puedes buscar por fundiciones y por diseñador de tipografía, más o menos que vayas encontrando lo que realmente necesitas. Aquí algunos ejemplillos. Y bueno, ya era el segundo punto, a lo mejor también a tener en cuenta. Sí, veíamos antes el tema de envergadura del proyecto, la reproducción, de cómo se va a reproducir el trabajo, también es importante, ¿no? Porque no es lo mismo imprimir, por ejemplo, en una rotativa, o en el ejemplo, ¿no?, de un periódico, ¿no?, una máquina de offset, etc., ¿no? Porque, igual que veíamos antes también, el tema del tamaño o de cómo se comporta, cómo se reproduce de una forma tipográfica, también influye a la hora de leer, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hablamos de rotativa o de offset, digamos que hay una trama de puntos que conforman lo que tú ves impreso, ¿no? Entonces, tenemos que entender, a la hora de seleccionar la tipografía, cómo influye este señor, el punto de ustedes, ¿vale?, una presentación informal, a la forma tipográfica, ¿no? Aquí veis un ejemplo de una tipografía hecha a medida para este tipo digamos, de estrés tipográfico, ¿vale?, donde la forma se adapta o se adapta a la ganancia de puntos, que es un problema que hay que puede darse en la rotativa por la velocidad, permita la legibilidad de la letra, que al final es lo que interesa, que lea y que se entere de qué va la historia, porque si no te quedas sin curro, es decir, si no te compras, no hay dinero, no hay sueldo y adiós. Pero no solo pasa en impreso, ¿no? En digital también es algo que hace la puñeta, bueno, depende, ¿no? También, yo siempre digo esta frase mucho, pero el tamaño importa. Pero es que es verdad, es decir, por ejemplo, dependiendo del tamaño del píxel, nos darán más por saco o menos por saco, ¿no? Entonces, si es muy grande, tendremos que tener en cuenta, con confianza, que tienes que tener una tipografía con formas abiertas que te permita evitar que haya fallos de legibilidad, ¿vale? Si vemos antes en la foto de antes, perdón, si os dais cuenta en la contraforma de la A y la contraforma de la A es esto, ¿vale?, de aquí. Si veis cómo hace ruidillo, ¿no? Al final eso es lo que está dando leñazo en el cerebro del usuario y dice, hostia, teniendo en cuenta que la A y la E, la que más se repite en castellano y en inglés, pues tiene un problema, esa letra, vamos mal, ¿no? Por eso lo que quisimos desde Fontao, me cruzo, era también decir, oye, vale que si no todos entendemos mucho de estos problemas, ¿no? Pero ya que nosotros lo hemos pasado, intentamos que nadie los pase más, ¿eh? Entonces lo que hemos hecho es crear unos filtros que se basan en el proyecto, ¿no?, en la cultura del proyecto. ¿Ya que tengo que hacer? Un proyecto editorial. Que yo seguro que sé qué es lo que tengo que hacer. Que aparte de editorial tengo también que en una web. Lo selecciono. Entonces te salen resultados que entran dentro de decir, tipografías que funcionan bien en esos contextos. Con lo cual te ahorra tiempo y sale a las 6 del trabajo. Importante. Luego también, bueno, el tercer punto también es cuando trabajamos con texto, o sea, lo suyo sería que todos decíamos, bueno, aquí he puesto, pues si alguno no lo conoce, un enlace, a ver si luego hay alguna manera que lo podemos pasar, para que nos saque del contenido. Tú metes, hay páginas web que tú metes el contenido y te sacan, bueno, la frecuencia de las letras o de las palabras que más salen del contenido. Entonces, esa es una buena manera de empezar haciendo previsualizaciones de tipografía para saber más o menos cómo va a quedar. Por ejemplo, no sé si algunos lo utilizáis de aquí, pero bueno, pues en un contenido de texto pues nos dicen que esas letras son las que más se repiten, en qué cantidad, el porcentaje, luego también con palabras, con una serie, ¿no?, de un montón de datos. Entonces yo a lo mejor pues con Fontao tenemos una previsualización, ¿vale? Entonces ahí en esa previsualización, cuando yo ya he elegido en el filtro, bueno, pues que es un proyecto editorial o un proyecto web o de lo que sea, y ya me salen una serie de tipografías que yo ya sé que por lo menos cumplen en primera instancia para la función que yo lo voy a necesitar, pues entonces a lo mejor pues puedo meter en la previsualización esos pares de letras o esas palabras o esas letras y tal, y ya pues
previsualizar el resultado, ¿no? Si atiende ya a lo mejor a características estéticas, ¿no? Si coincide más o menos ese tipo de personalidad que hablábamos antes, ese tipo de estado de ánimo. De hecho, solamente tendríamos que darle al botón que veis naranja para instalar la tipografía que quieres. Vale, no tendrías que hacer nada más, con lo cual... Es que es súper rápido. Además, tened en cuenta que con Fontán, teniendo la aplicación en escritorio, directamente, una vez que tienes activada la fuente, se te activa esa fuente en todos los programas que tengan en el ordenador, no solamente de diseño, yo qué sé, el Word o el Sketch o... Dime más. Dime más, espérate, que estoy hablando de... 2, 3, respondo otra vez. En todos, ¿vale? Si alguien encuentra uno donde no se instale la letra, que la tipografía, que no lo diga, ¿vale? En ese botoncillo verde, que es de soporte, que no lo diga. Luego, el idioma también es muy importante tener en cuenta. A mí me ha pasado True Story, o sea, de hacer un proyecto, el proyecto se ha agrandado y yo no había contemplado en primera instancia que ese proyecto iba a tener un cambio de idioma o que iba a abarcar a países que tienen características, bueno, que tienen caracteres diferentes. En mi caso fue el finés, ¿vale? La gente de Finlandia. Entonces, bueno, aquí eso lo solucionamos porque dentro de los filtros también tiene para seleccionar qué tipo de caracteres necesitas, si son latinos, si son cirílicos, si son griegos. Bueno, por lo menos por ahora tenemos esos 3, ¿vale? Y luego ya vendrá el de Banagari. Poco a poco porque somos jóvenes todavía. Luego también toda la cantidad antes que hablábamos de variables, ¿no? Que si sobre todo en un texto editorial, pues a lo mejor va a necesitar que las cursivas sean cursivas, que las negritas sean negritas, que las versalitas sean claramente versalitas, y hoy en día pues con las fuentes OpenType los diseñadores de tipo y nosotros mismos pues tenemos la suerte de poder optar a fuentes con un montón de muy versátiles, ¿no? para nuestro trabajo. Aquí decíamos más o menos pues el tema de la cursiva, porque en algunos casos cuando no se encuentra la cursiva, pues algunos programas lo que hacen es como inclinar la tipografía 12 grados, o si no hay negrita, porque no existe esa variable o no la encuentra, te crea como una falsa negrita. Lo mismo con las versalitas, que la reduce al 75%, aquí pues te ahorra ese... De hecho, esto pasa muchísimo en la parte tecnológica, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con hojas de estilo, HTML y tal, es decir, como... hacerlo fácil, ¿sabes? Pues todo aquello peta. El tema también, bueno, pues de las versalitas también, pues las versalitas que sean realmente diseñadas por el diseñador de tipo, ¿no? Que no haya hecho un programa ahí a lo loco. Luego también, por ejemplo, pues si tenemos, gracias a OpenType, pues también siempre, yo es que soy muy fan de OpenType, y entonces, bueno, pues como tienes tantísimos caracteres, son archivos con tantísimos caracteres, bueno, pues puedes, por ejemplo, si necesitas números tabulares o números proporcionales o cualquier cosa, bueno, pues también puedes tener acceso a ellos si el proyecto requiere pues de una cantidad de números X. De hecho, vamos a hacer una camiseta que ponga I love OpenType. Exactamente. Y ya pues más, bueno, aparte que vaya a tener un descuento, si se queréis hacerle la foto ya para saber que tenéis que meter ese descuento en Fontán, bueno, que sepáis que ahora mismo pues tenemos un mes de prueba gratuito, ¿vale? Entonces podéis probar gratuitamente las tipografías y los caracteres. Las tipografías son casi todas de fundiciones españolas, portuguesas, latinoamericanas. Poco a poco vamos incluyendo más tipos al catálogo. Durante este mes, bueno, pues lo tenéis gratuito, y luego cuando ya se os tenga que cobrar, pues le metéis el 50% de descuento y oye, algo os ahorráis, ¿no? Bueno, sí, ya que lo dices, mira. Bueno, a ver, sobre todo, es decir, la idea también no solo que lo probéis, que lo disfrutéis, ¿no? Sobre todo de que solucione problemas, sino también que, oye, que detrás de un equipo, que aquí estamos 2 nada más, por allí atrás tenéis otros 2 personajes. ¡Saludad, corazones! ¡Os quiero! Y 2 que faltan, ¿no? Pero sin ellos esto no sería posible, y normalmente si cualquier cosa os pase, duda, o oye, mira, que tengo este proyecto, no sé qué hacer, no sé. O mira, un sábado por la noche no sabéis qué hacer, pues comentar cualquier cosa en el chat, ¿vale? No ha pasado, ¿eh? No ha pasado. Sí, otra cosa que contesté por sábado, ¿vale? Porque a las 4 de la mañana, sí, el horario libre que tengo, de 3 a 4 de la mañana normalmente, es lo que toque, ¿sabes? Espero que vengan tiempos mejores, complicados, pero bueno, si esto de levantarse todos los días con el pie izquierdo. Lo siento, lo tenía que soltar, que no era yo. Vale, pero eso, que está muy atrás para lo que haga falta, ¿vale? Para irse de cervezas también. Y bueno, que esperamos que todos probéis Fontán, sobre todo, bueno, porque creemos realmente en el proyecto, creemos que podemos solucionar, bueno, pues
el devenir diario de los diseñadores y de todo aquel que trabaje con texto, y por supuesto esperamos que nos ayudéis con el feedback para poder ir creciendo cada día más. Luego ya, momentos ya de preguntas, ¿vale? Pero lo voy a dejar un poco para después. Antes que nada, pues deciros que, aparte de trabajar en Fontao, pues tengo un blog de diseño editorial y de tipografía, ¿vale? Que lo hago junto con mi amigo y compañero Salva Cerdá. Entonces, si os interesan estos temas, tanto de tipografía en general como editorial, podéis echarle un vistazo al blog, porque la verdad es que ya 1 año y medio ahí trabajando muy duro y yo creo que el contenido que estamos haciendo pues no está nada mal. Y luego dar un poco, yo soy profesora de Campus Multimedia, pues he querido aquí, ya que está hablando de tipografía, por dar una noticia en primicia, y es que vamos a sacar un curso de tipografía digital. Entonces, pues bueno, pues si alguien está súper interesado en hacer algún curso, aunque tengo aquí compañeros que a lo mejor pues dan tipografía en otros sitios, pero bueno, que esto también va a ser otro tipo de opción. Y nada, que muchas gracias.